Mm, no lo sé, todavía no. Lo que sí es, bueno, ya creo que ya les di los anuncios parroquiales, ¿no? Vuelta A va a ser virtual. Regresamos oficialmente de este breve interludio navideño en, el 6 de enero para verlos aquí con sus juguetes de los Reyes. Y el examen va a ser el 11 o 12. Ya habíamos hablado y ya se me olvidó. Si me esperan les digo, pero creo que ustedes lo tienen conscientes. Es martes y creo que es martes 12, ¿no? Muchas gracias por las veladoras, siempre son bien recibidas, siempre que la prendan, acuérdense de la intención, es importante. Entramos el 6, el examen es el martes 11. Y como no dijeron nada distinto, va a ser y en horario de clase a las 7 de la madrugada. Yo sé que ya no tienen clase, pero se tendría que quedar todos de acuerdo que pudieran a la misma hora. Entonces, para que sea más fácil, podemos hacer el vuelta a las 7 de la mañana para que tengan el resto del día libres aquellos que vayan para allá. Entonces, ya se me olvidó que les estaba diciendo. Del examen, ok. El vuelta A es el 11, el vuelta B es el 18. El vuelta B, no sé si lo vamos a hacer ya todos juntos, si ese es en algún horario en particular, pero por lo pronto el vuelta A, que será el martes 11. ¿Ustedes ya tienen sus horarios de exámenes? ¿Y tienen algún otro examen ese día, el martes 11? Ok. Casi todos están así como. Grisel, no te entendí. Ah, ok. No, entonces lo dejamos a las 7 de la mañana, que es el horario de clase, porque supongo que nadie más les va a hacer examen a esa hora. Entonces, para aquellos que tienen distintas materias y exámenes en ese día, pues lo dejamos en ese horario. Denme un segundito, por favor. Con 8. La exención es con 8 y como estábamos de buenas, quedamos que con 7 a partir de 7.6 ya era la exención, siempre y cuando no hubieran reprobado ningún examen. Yo sé que les dije que íbamos a hacer algo con el examen de cardiovascular y ya en estos momentos de la vida ya no nos da oportunidad eh, de hacer un examen de reposición, que esa era la intención. Entonces, al ratito yo veo con Dianita a ver cómo le hacemos. Denme un segundo. Dianita, ¿algún otro mensaje parroquial que se me esté pasando que tú sepas que yo tengo que decir y que yo no esté diciendo? Ahora no lo recuerdo. Pero no. Ok, entonces asumiremos que no nos acordamos. Nada más, ok, recuerden ya las instrucciones son regresando a los vuelta A y B. Este semestre termina en línea y el próximo semestre ya inicia presencial.
ya no va a ser híbrido hasta a menos de que hubiera alguna modificación en cuanto al semáforo epidemiológico o a una cuestión por el asunto, no hay mayor modificación. Entonces ya todo parece indicar que finalmente volveremos a la vida presencial. No va a ser tal como la conocíamos anteriormente porque se tienen que seguir llevando las medidas de prevención. Hasta ahorita no hay modificación con nada por el estilo. Entonces, supongo que seguiremos yendo con cubrebocas. La verdad es que no sé cómo vamos a hacer para dar clase con cubrebocas y esperar que todos nos escuchemos, pero así será. A menos de que hubiera alguna modificación, eso va a ser de esa manera. Los cuadros sí valdrán un punto en el examen. No me acuerdo yo de haber dicho algo como eso, pero posiblemente sí lo dije y está escrito, lo veremos. No me acuerdo si les dije que era un punto en el examen o era sobre ya el, lo demás. Es porcentual, pero dejen ver cómo está. La verdad es que ahí lo tengo escrito en los documentos, pero eso no lo tenía aquí abierto. Entonces, lo checo de todas maneras, le subimos calificaciones y ahí verán qué porcentaje se le dio a cada cosa. Bueno, mañana nos vemos para dar las calificaciones y ya sobre eso les digo exactamente qué tiene cada cosa de valor y cómo les benefició. ¿Ok? Aguanten. ¿Ya están viendo ahora sí mi pantalla? Ah, ok. Lo siento, Dana. Pensé que era a Diana. Ah, con razón no me contestaba Dianita. Pero bueno, entonces aguántame. Doctora, Mande. solo que no se fueran a confundir, se ponía uno en Classroom a los cuadros, porque así se podía llevar un control como de entregado, y ya ven que había ciertos porcentajes que valían si la presentación era buena, el contenido y así. Tal vez eso los tenía un poco confundidos si valía un punto, pero en realidad, bueno, al menos lo hemos manejado así para tener un control. Sí, sí, eso, bueno, creo que eso sí estaba claro, ¿no? Porque ahí cuando lo subían, ahí venían cuáles eran las opciones. Entonces, denme un segundo. Ustedes siguen viendo mi pantalla. Perdón, pero es que ustedes siguen viendo mi pantalla. Denme 5 minutos porque me están solicitando una información de este lado y por este otro lado. Entonces, aguántenme tantito. Aquí estoy, pero voy a hacer unas cosas atrás de pantalla. Entonces, aguántenme un ratitito. Mientras, Janita, si quieres decirles algo más de las calificaciones, adelante. Bueno, no, nada más que mañana seguro está.
¿Doctora está hablando? Porque no la escuchamos. ¿De verdad no me han oído nada? ¿Por qué no me dicen eso? ¿Ven? Les dije que me estaba haciendo cosas raras esta computadora. Ya llevamos medio tema de patología. Perdón. No me decían. Es que como dijo que la esperáramos, dije, bueno, se va a esperar tantito y después vi que las diapositivas estaban cambiando y dije, ¿qué está pasando? No. Qué barbaridad. Ok, ustedes disculpen. No, ya habíamos, pero ya se me olvidó todo el choro que les había dicho en un principio. Pero no estábamos pasados en este momento. Ya se me olvidó qué les había dicho, pero bueno, movámonos hasta aquí. Vamos a ver patología de músculo esquelético y ya o sea, no me oyeron nada de la función del aparato, nada. No. Qué barbaridad. Bueno, pero eso espero que ya se lo sepan. Tienen 3 presentaciones en el Drive y están puestas. Tenía que haber prendido la cámara para que vieran que yo hablaba y hablaba y hablaba y no me había dado cuenta que no la tenía prendida. Ustedes disculpen. Pero bueno, las patologías, si bien cuando hablamos de aparato musculoesquelético, hablamos de hueso, músculos, articulaciones, y eso incluye ligamentos y tendones. En realidad, las presentaciones y los temas que vamos a ver están solamente puestos en hueso, músculo y articulación. Nos faltan ligamentos y tendones, pero normalmente cuando hay una alteración a nivel de músculo, por ejemplo, cuando tenemos una contractura muscular que se mantiene durante mucho tiempo, eso afecta tanto al ligamento, al tendón y termina por afectar al hueso. De la misma manera, cuando hay una patología ósea, esto va ocasionando que haya un cambio en la forma de los músculos se van adaptando a esta forma, a este cambio, a esta conformación, y eso a su vez va ocasionando que haya aún más deformaciones. ¿Ok? Entonces, es importante ubicar cuál es la estructura normal para que a partir de ahí podamos ver cuáles son las patologías que se presentan. Entonces, vamos a empezar con trastornos del desarrollo del hueso. Y denme un segundo otra vez, perdón. Ok, vamos a ver trastornos del desarrollo. ¿Sale? Entonces, trastornos del desarrollo de los huesos. Perdón. Ok, trastornos del desarrollo de los huesos es cuando se presenta ausencia de uno o varios miembros y eso se conoce como amelia, A primativo de, melia es miembro o extremidad. Entonces, cuando tenemos un desarrollo incompleto de los huesos, esto va de la mano a otro tipo de trastornos en el desarrollo del individuo. Vamos a hablar un poquito de algunos de estos trastornos que los pueden ir ocasionando, pero esto es como la terminología básica. Hemimelia es cuando falta la parte distal del miembro y focomelia cuando es la parte proximal del miembro la que falta. Micromelia es los miembros están presentes pero son más pequeños del tamaño que le corresponde en relación o en proporción a el
al individuo. ¿Ok? Díganme si me dejan de escuchar, porque acuérdense que yo no los... Eso de hablar por otro lado no necesariamente me deja ver que ustedes están escuchando. Sindactilia, aquí ya terminamos con miembros. Bueno, peromelia es cuando falta la parte distal del miembro y después son los dedos, que son la sindactilia y la polidactilia. ¿Ok? Aquí están viendo un ejemplo, ¿no? Bueno, dos ejemplos en realidad. Tenemos a un individuo, este es evidentemente un niño, que tiene la presencia de los dos miembros superiores. Bueno, alcanzamos a ver uno que está completo, el otro no lo alcanzamos a distinguir de manera completa, sin embargo es evidente que faltan las extremidades inferiores, ¿ok? De hecho, si se fijan, el miembro inferior derecho le falta en su totalidad, esa sería una amelia completa, y el miembro inferior izquierdo tiene desarrollo de una pequeña parte, o sea, sería no está completo, entonces sería una peromelia con micromelia, porque no está completo y aún la parte que está formada está en una menor proporción. ¿Ok? En la imagen que estamos observando del lado derecho, que es una placa radiográfica, esta sí es una amelia completa. Tiene justamente ausencia de las 4 extremidades. Esto se puede presentar en cualquier individuo de cualquier especie, aunque ninguna es frecuente. Se ha visto que puede haber algunas alteraciones, sobre todo de la madre durante la gestación, y puede ser, por ejemplo, exposición a radiaciones que puedan ocasionar este tipo de alteraciones en el producto, ¿no? Y algunas sustancias que se consideran teratogénicas. No hay nada más, también se considera multifactorial, pueden tener un cierto componente genético o congénito que involucrado, pero principalmente se asocia a el uso de radiaciones. ¿Ok? Aquí la micromelia, están observando un cachorrito en donde los miembros anteriores están desarrollados, sin embargo, no están desarrollados del tamaño que corresponde para ¿sale? ¿Cuáles son las alteraciones de que no se desarrollen los miembros de manera correcta? Si es un individuo que va a estar mantenido completamente, digamos, por la madre, pues a lo mejor no va a tener mucho problema, ¿no? Si se hace crianza artificial de estos individuos, pero en condiciones normales, un individuo que no se pueda desplazar es un individuo que está condenado a la muerte en poco tiempo, porque si no se puede desplazar, no puede llegar ni valerse por sí mismo para poder alimentarse, ¿no? Entonces, si bien hay casos en donde esto se puede ir modificando dependiendo cuál es el tipo de alteraciones que se presentan, bueno, pues no necesariamente son alteraciones que sean fatales, pero lo pueden llegar a ser dependiendo justamente la gravedad del trastorno. Focomelia, ¿ok? Implica un desarrollo incompleto en donde lo que está presente es la parte distal, es decir, tienen completa la mano, pero falta el resto del miembro, ¿ok? Entonces faltan el húmero, el radio, los carpos y normalmente tienen como la manita pegada al tronco. Entonces, de ahí justamente viene el nombre de focomelia, porque literalmente sí saben, bueno, los fócidos son las focas. Entonces, esta alteración cuando lo vieron dijeron, es como una foca, ¿no? En donde tienen las aletas pegadas directamente a
al tronco. Sin embargo, la foca sí tiene la presencia de húmero, de radio y carpo, solamente que están dentro de la caja torácica, y lo único que alcanzamos a ver son las aletas. Bueno, hay una pequeña parte de húmero radio que sale, y los carpos y los dedos es lo que tiene, ¿no? Pero esta apariencia es justamente lo que le dio este nombre a esta alteración de focomelia. Y como dato, ¿no? De sí se conoce en realidad una de estas sustancias teratógenas, es la talidomida. Y la talidomida es una sustancia que por ahí de los 60, ¿no? 50, 60, se descubrió este compuesto, y se empezó a utilizar porque empezaron a ver de que, ay, mira, les quita las náuseas a las mujeres, que normalmente durante el inicio de la gestación se presentan en el primer tercio, y entonces se empezó a dar eh, este, este producto sin que se tuvieran evidentemente todas las pruebas necesarias. Empezó a salir a, a la venta, y justamente su uso principal era en mujeres embarazadas, y como era justamente para controlar los síntomas de los malestares del embarazo, de las náuseas, el vómito que se presentan en el primer tercio de gestación, entonces había médicos que incluso las recetaban así de, ay, tómese una en las mañanas, en ayunas, ¿no? Y cada que se sienta mal se puede volver a tomar otra, porque le va a ayudar a controlar esa sintomatología propia del primer tercio. Y en realidad es una sustancia tóxica, y lo que empezó a ver es una gran cantidad de individuos con este tipo de alteraciones. Es hasta los 80, o sea, en realidad en donde se tardaron un buen rato en prohibirla, por lo menos aquí en México. Entonces, hubo una gran cantidad de esto de manera general, sobre todo en países en donde existía la posibilidad de que las personas tuvieran acceso a este tipo de producto. Es justamente en donde se presentaron este tipo de alteraciones. Bueno, no, ustedes son muy chiquitos, pero bueno, ese es justamente uno de los puntos, ¿no? Que se tienen que tomar en cuenta cuando se hace o cuando sale a la venta un producto farmacéutico. Es ok, tiene que pasar por varias etapas. En condiciones normales, antes de que esto estuviera tan mercadizado, como lo quieran ver, ¿no? O sea, antes de que esto fuera solo así, todas las farmacéuticas tenían que pasar años de prueba para poder desarrollar y sacar a la venta un principio activo. Y esto es porque tenían que esperarse justamente normalmente tiempo suficiente para ver cuáles eran las alteraciones que se podían llegar a presentar, no nada más al corto plazo, sino a largo plazo, ¿no? Entonces eso estaba bien regulado en cuanto al tiempo que había que esperar para sacar estos productos. Sin embargo, evidentemente esta situación económicamente no era necesariamente la más deseada, porque entre más rápido saques un producto, pues mayores serán tus ganancias, y lo que has invertido en investigación, pues más rápido lo puedes tener, ¿no? De vuelta. Sin embargo, la realidad es que por eso estaba regulado de esa manera. No sé desde qué momento se fueron dando estas alteraciones en donde se fueron reduciendo los tiempos para sacar los productos a la venta, pero bueno, la realidad es, por ejemplo, ahora tenemos una vacuna que es experimental, ¿no? En la que, de hecho, los mismos fabricantes han dicho, no sabemos aún cuáles son las posibles consecuencias que pueda tener esto a futuro, y sin embargo se está aplicando en todos lados, ¿no? Entonces, habremos de ver qué tipo de situaciones se puedan llegar a presentar
no nada más a corto tiempo, porque ese era uno de los puntos, ¿no? No es nada más lo que sucede en el momento en el que se aplica y cuál es el efecto inmediato, sino ver cuáles son las alteraciones que se pueden dar en un organismo en el tiempo, ¿no? Y justamente de ahí, entre más joven sea el organismo, puede ser mayor el impacto, porque es justo lo que pasa aquí. Son individuos que todavía están en formación, ¿no? Entonces, veremos qué pasa, pero esto es un buen ejemplo de la talidomida, de el por qué se tuvieron que haber esperado. Como este hay un montón en la historia de la farmacéutica, pero bueno, ya no nos vamos a meter, nada más en este sí, porque es el único en el que está probado como el efecto de esta sustancia ocasionó una alteración que es muy poco frecuente en realidad, la focomelia, y sin embargo empezó a haber nacimientos con individuos con este tipo de alteración en todas partes del mundo. Entonces, así como algo raro está pasando, en donde una alteración que es muy rara y muy poco frecuente, de repente se presenta de manera en picos que no era lo acostumbrado, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que pasó con la talidomida. La peromelia es cuando no se desarrolla la parte distal de los miembros. Entonces, si se fijan, este becerrito sí tiene tibia, peroné, pero ya no desarrolló los tarsos ni las falanges, ¿no? Entonces, el miembro izquierdo sí está casi completo, no alcanzamos a ver hasta la pezuña, pero por lo menos sí alcanzamos a ver hasta los tarsos, está completo, pero este no está desarrollado, ¿no? Entonces, si bien los individuos pueden mantener el equilibrio, pues no es evidentemente lo ideal, porque si ustedes han visto un becerro cuando apenas está parándose para nacer, ¿no? Si además, o sea, que ocasiona mucho desequilibrio, que tienen que estar como bien parados cuando tienen este tipo de alteraciones, pues normalmente se ven afectados en su dinamia, en su locomoción. Y esto en condiciones de sistemas de producción, pues normalmente son individuos que rápidamente son enviados a rastro. Hablando de dedos, ¿ok? Sindactilia es cuando los dedos están pegados, cuando los dedos están fusionados. Otra vez, no se conoce que haya algún factor en particular. Aquí sí, excepto que hay un origen genético. Por ejemplo, en los cerdos y sobre todo en los cerdos landras es en donde se puede llegar a ver más esta afectación, y es más frecuente en miembros delanteros y puede ser unilateral o bilateral estas alteraciones. Normalmente un individuo que tiene los dedos pegados sí se puede mover, sí se puede desplazar y no le ocasiona mayor problema, a menos de que tenga problema a nivel de articulación, pero este tipo de alteraciones no le ocasiona tanto compromiso vital como el hecho de que sea todo el miembro lo que esté afectado. Se ha descrito en otras especies, sin embargo, no es frecuente en ninguna. Sindactilia en carnívoros, ¿no? Aquí están observando un gatito que tiene fusión de los dedos, parece como que tiene guantes, ¿no? Entonces, si este es un gato mantenido en cautiverio, a lo mejor no va a tener ningún conflicto, porque va a tener todo, puede caminar. Lo único que no podría hacer de manera eficiente es trepar. Si alguna vez han visto a un gato cómo trepa, extienden los dedos, extienden las garras y literal se prensan del árbol, ¿no? O de la estructura, la silla, la cortina, lo que sea, para poder trepar. Entonces, si tiene fusionados los dedos, normalmente este tipo de alteraciones también puede presentar alteración a nivel de las uñas. No va a poder trepar, pero fuera de ahí no suele haber mayores complicaciones en el caso de carnívoros. No son trastornos frecuentes otra vez, ¿ok?
La polidactilia es el caso contrario, es cuando hay dedos supranumerarios, ¿no? Entonces, lo mismo, esto se ha descrito que puede tener un cierto origen congénito, sin embargo, se ha visto más asociado a la presencia de tóxicos durante la gestación, a estas sustancias teratógenas. Sin embargo, no hay nada en particular que se haya determinado así como la talidomida de, esto puede ser lo que esté pasando, ¿no? Entonces no tenemos claridad de un producto en particular que la pueda ocasionar, pero sí se sabe que hay relación justamente a este tipo de alteraciones. Exactamente, muchos, dactos dedos, ¿no? Polidactilia tiene dedos de más. Esta es la patita de un cerdito y si se fijan, aquí está un dedo, aquí está otro, aquí está otro. Entonces, además no se desarrolla de manera, en este caso no se desarrolló de manera normal, pero no sé si ubican. Es raro encontrar por la calle a una persona que tenga 6 dedos y normalmente en humanos este tipo de alteraciones es más frecuente a nivel de dedos de los pies y normalmente no andamos por la calle contándole los deditos a las personas, ¿no? Pero sí se puede llegar a presentar, ¿no? Hay muchas ocasiones en donde el dedo supranumerario que se presenta no tiene hueso, solamente está la extremidad, pero no necesariamente tiene hueso en movimiento. Hay algunos casos en donde sí pueda ser. Berenice, el que tú te refieres, ¿podía mover su dedo supranumerario? ¿Sabes? Creo que sí, porque, bueno, yo decía que se agarraba mejor, porque sí lo movía, bueno, yo sí veía que lo movía, pero no sé, no sé si tenía un buen movimiento o si era como el reflejo de los otros. La verdad es que no lo sé, porque justamente es lo que les digo. Depende cómo se dé el desarrollo. Hay muchas ocasiones en donde solamente es el desarrollo, digamos, de la extremidad, pero sin el hueso, los músculos, porque no deberían de estar en esa parte, entonces no se hace el desarrollo completo. Entonces pueden no presentar movilidad porque pueden no tener hueso o se desarrolla hueso músculos, pero no hay ligamentos, ¿no? Entonces ahí depende de cada alteración. No es un trastorno evidentemente tan frecuente. En el caso de humanos, pues si es sin pies, ya la hicimos porque normalmente no le andamos ninguneando los pies a los demás, ¿no? Casi siempre tenemos los pies tapados, entonces ahí podemos andar por la vida sin mostrar evidencia de esta alteración, pero cuando la alteración es en manos, pues es mucho más evidente lo que suceda. Entonces, bueno, pues ahí lo que pueda llegar a pasar. No es una alteración, evidentemente, que comprometa la vida de los individuos, ¿no? Pueden estar, este miembro, esta polidactilia, si se fijan, es de un individuo adulto, ¿no? Entonces, puede estar de pie. Mientras haya algo que le permita mantener la posición de pie, los dedos de más no le van a ocasionar mayor interés, ¿no? Entonces, ahí no hay como mayor conflicto. Y seguramente la mamá del niño que tú mencionas debe de haber estado en contacto o en consumo de algún tipo de tóxico, sobre todo durante finales de primer tercio o principios de segundo tercio de gestación. Si bien se desarrollan los huesos desde el primer tercio de gestación, ¿no? Las extremidades, primero se desarrolla la parte central y posteriormente se van desarrollando las extremidades. Por eso es como las alteraciones que se ven ya hacia final de primer tercio de gestación. Entonces, hay veces en donde estos tóxicos pudo haber sido este, en donde pudo haber sido algún, no sé, algún antibiótico, alguna sustancia que le hayan dado a la madre para tratar algún trastorno de ansiedad o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Pero bueno, pues ya, lo que sea,
las alteraciones, y ese es el problema, ¿no? Las alteraciones las va a tener el producto, en este caso el niño, el cerdo, ¿no? Y no la madre. Nosotros lo pensábamos, pero sus papás eran primos y mi mamá no me dejaba mucho jugar con él. Eso, bueno, eso ya es lo que hacemos nosotros los humanos, ¿no? O sea, eso ya es una cuestión más social, porque tendemos a separar o a discriminar lo que para nuestra perspectiva vemos distinto, ¿no? O vemos raro. En realidad, acuérdense siempre que la normalidad siempre depende de los ojos de quien la mira. Entonces, algo que tenemos que aprender a hacer es justo dejar de ver las cosas como extrañas y entender que todo lo que está pasando es parte de lo que toca vivir, ¿no? Entonces, si hay gente que tiene más dedos, pues está bien, así es, y esa es su realidad. Y no por eso tiene que ser incorrecto, ¿no? Pero sí, normalmente ese es un problema que solemos hacer los humanitos, ¿no? De discriminar a los demás. Sí, les puedo asegurar que este cerdito, si no tenía problemas para caminar, ningún otro cerdo lo iba a discriminar o se iba a burlar de él o lo iba a ver feo, ¿no? Lo más que pueden hacer es, si no te mueves rápido, te agandallamos la comida y ahí sí, pues ni modo, ¿no? Pero fuera de ahí no hay mayor juicio en cuanto a esto. Sí, en funcionalidad, pero bueno, pues así nos toca ser humanitos. ¿Qué les digo? Ok, más ejemplos en otras especies, ¿no? Aquí están observando a una cabrita y en realidad aquí no nada más es más miembros porque tiene de hecho doble carpos, ¿no? Entonces ya cuando hablamos de alteraciones del desarrollo, bueno, ya les tocó ver incluso a un cíclope, los que tuvieron oportunidad de ir a la práctica, a la facultad, era un concepto en el cual no se desarrolló el tabique central, ¿no? No se desarrolla la parte central de la cabeza y entonces al no desarrollarse el tabique nasal, no hay nada que separe los dos ojos, entonces los dos ojos se fusionan. Esto evidentemente trae alteraciones porque no se desarrolla el tabique central, tampoco se termina de desarrollar bien lo que es el maxilar y bueno, evidentemente además de que tienen un solo ojo, también hay alteraciones a nivel de la masticación. Ese tipo de alteraciones evidentemente sí son incompatibles con la vida. No puede vivir un individuo que no pueda masticar, ¿no? Pero este tipo de alteraciones, otra vez, aquí lo único que sucede en el caso de esta cabrita, que ya es igual una cabra adulta, es que debe de haber tenido problemas de locomoción. Sí se podía desplazar, pero se empiezan justamente a crecer y tienen un sobrecrecimiento de las pezuñas porque le cuesta trabajo acomodarse y entonces tienen un sobrecrecimiento. Siempre que hay sobrecrecimiento de las pezuñas, pues va a haber problemas de locomoción. Aquí la causa de este sobrecrecimiento pues, es justamente una polidactilia. Hasta aquí alcanzamos a ver que tiene dos pares de dedos, ¿no? Habría que ver si tiene desde más arriba dos pares de extremidades, pero bueno, hasta ahí. Aquí hay otro gallo, gallina, no lo sé, que tiene deditos de más, ¿no? Tiene el oponible y tiene una parte del oponible aquí y otra parte acá, y de hecho en las dos extremidades se presentó esta alteración. Entonces, igual aquí debe de haber habido algo en la hembra antes de la ovoposición que ocasionara este tipo de alteraciones. Trastornos de la columna, y esto va solamente como un trastorno postural que puede tener más alteraciones, ¿no? Es cuando tenemos una desviación lateral de las vértebras. Cuando esto se da desde el nacimiento, ¿no? Lo que les decía es este tipo de alteración del nacimiento. Si se fijan, aquí vienen más o menos bien y aquí esta vértebra no está
formada de manera correcta. De hecho, si se fijan, no está bien formado el cartílago intervertebral, el cojinete, y entonces aquí hay un trastorno de desarrollo a nivel de columna. Entonces, estas escoliosis, bueno, se pueden presentar en diferentes grados. Hay ocasiones en donde sí es por un trastorno muy grave y entonces ocasiona cambios en la columna, cambios en la postura, y esto a su vez va ocasionando cambios a nivel de músculos. Entonces, normalmente estos individuos suelen presentar dolores solamente por caminar. Normalmente no pueden hacer mucha actividad física porque no aguanta su cuerpo, ¿no? No es lo mismo aguantar esta postura que caminar de lado. Entonces, si bien el cuerpo va desarrollando mecanismos de compensación para irse adaptando, a la larga va a tener consecuencias tanto en respiración, en postura. Si tienen problemas a nivel de columna, van a tener problemas a nivel de miembros inferiores, y bueno, pues esto va trayendo más consecuencias, ¿ok? Lordosis es cuando tenemos una desviación ventral de la columna. Normalmente la lordosis se presenta por ejemplo, en los Dachshund. Es una de las trastornos más frecuentes que se llega a presentar en esta raza. Bueno, en todas las razas que tienen patas cortas, ¿no? Pero el tamaño del cuerpo es largo, pero sus patas son cortas. Entonces es cuando se puede presentar lordosis. Esta lordosis se ve incrementada si además de todo hay sobrepeso. Entonces normalmente, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya habíamos hablado de esto cuando hablamos de la protrusión de disco intervertebral. Justamente como hay lordosis, se empieza a ladear, ¿no? O sea, a asumir la columna, y entonces se van pegando las vértebras. Es que de lordosis no tengo imagen, no. De lordosis no tengo imagen, pero se van pegando las vértebras, entonces empieza a ver con esta lordosis que puede ser congénita, puede llegar a ver que se fusionen las vértebras y entonces protruyen los discos hacia la médula, y así es como se va volviendo un proceso mucho más complejo que finalmente puede llegar a ocasionar una paresia, ¿no? Dependiendo la lesión, el sitio de lesión, normalmente lo más frecuente en este tipo de individuos es que sea una paresia posterior, ¿ok? Chifosis es lo contrario, cuando la desviación de la columna es dorsal, ¿no? Entonces, han visto las personas que tienen joroba, ¿no? Sobre todo en humanos es más fácil verlo que en animales, pero este tipo de alteraciones se suelen presentar en la parte alta, ¿no? A nivel de dorsales, es en donde se presentan este tipo de alteraciones con mayor frecuencia. Hay ocasiones en donde justamente empieza a haber o hay una cierta lordosis, y entonces para compensar esta postura, ¿no? Este defecto postural, el individuo cambia su posición y se va ocasionando una chifosis en la parte dorsal para compensar esta falta de estabilidad que tiene por tener un cambio en la postura, ¿no? Entonces, siempre este tipo de alteraciones a nivel de hueso, acuérdense que va a traer alteraciones a músculos, y por lo tanto, en este caso, si estamos hablando a nivel de columna vertebral, a nivel de médula, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nada más es como importante considerarlo. En humanos sí se llegan a hacer cirugías en estos individuos, sobre todo cuando la escoliosis ya está ocasionando muchas alteraciones,
y se hace la cirugía, se corta y se endereza la vértebra, o de plano quitan un fragmento de vértebra y ponen un fragmento metálico de vértebra y fijan para mantener la postura y que no ocasione sobre todo tanto dolor, ¿no? Aguas, porque este tipo de alteraciones también se pueden dar al revés, ¿no? ¿A qué me refiero con al revés? Cuando tienen contracturas musculares crónicas, puede el músculo contracturado de manera crónica ocasionar esta deformidad ósea. ¿Ok? Solemos pensar en el hueso así como una estructura, una estructura firme que no se modifica, y no es así. El hueso está en un constante intercambio, igual que el resto del organismo, solamente que su proceso es más lento. Pero cuando hay, por ejemplo, una contractura crónica de músculos, a la larga puede llegar a ocasionar esta escoliosis, ¿no? Entonces, de aquí, por eso siempre cuiden la postura, ¿no? O sea, finalmente, trastornos de postura pueden llegar a ocasionar este tipo de trastornos óseos. Y el problema es que una vez que ya tenemos la afección al hueso como tal, pues va ocasionando evidentemente, ¿no? Se vuelve como un círculo vicioso de lesión, ¿no? Primero tenía contracturado el músculo y después se fue contracturando, o sea, se fue modificando la forma del hueso, y entonces el músculo pues sigue estando más con esta tensión para acabar de mantener, y porque ya no tiene posibilidad de moverse de otra forma. Entonces, hay ocasiones, la mayoría de estos trastornos, bueno, desafortunadamente, la mayoría de estos trastornos, por eso son trastornos posturales, pueden ser derivados de mala posición, que es lo que pasa justamente en los Dodgeham, ¿no? O sea, es un trastorno que se presenta por una mala posición crónica. Y lo mismo puede pasar en humanos. Entonces, por favor, ahora que nos la pasamos con los aparatejitos, ustedes no ven, pero ahí hay un teléfono, ¿no? Cuando nos pasamos con los aparatejitos estos, sean conscientes de la postura, sobre todo la postura del cuello, ¿no? No sé si les pasa, pero es muy frecuente que terminen con unos terribles dolores de cabeza, cambien la posición. De hecho, se recomienda que por cada 30 minutos de posición del cuello hacia abajo, ya sea cuando están escribiendo, ya sea cuando están con el teléfono, ¿no? Que se la pasan así y uno ve a la gente en el transporte público y van así, tuk, tuk, y nunca voltean alrededor. Entonces yo digo, ¿cómo terminarán con el cuello estas criaturas? ¿No? O sea, cambien la posición. Por cada 30 minutos, poner una posición en donde están esforzando los músculos cervicales, deberían de tener por lo menos 5 minutos haciendo el ejercicio inverso. Diana, para ustedes, nosotros, ¿no? Que la postura del microscopio es maravillosa para fastidiar el cuello. Entonces es padrísimo ver al microscopio, pero además de que te fastidia los ojos, te fastidia muchísimo el cuello. Entonces no se debería de tener esta postura más de media hora, sin por lo menos durante 5 minutos el ejercicio inverso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nada más ténganlo dentro de sus puntos a modificar de cambios de postura. Si van a ver en la pantalla, lo ideal es que lo que sea que tengan, lo tengan a la altura de los ojos para que no modifiquen la postura del cuello. Esto no lo notan hasta que ya tienen una lesión, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, evítense los problemas, se los digo por experiencia, pero ya cuando llegan entonces a mi edad y entonces ya andan chocheando todo el tiempo, es así, ay, ¿por qué habrá sido? Pues porque se la pasó uno haciendo las cosas mal durante muchos años. Entonces, ahorita que pueden, hagan lo posible por no llegar a tener ya una lesión ósea. Es mucho más difícil tratar una lesión ósea que tratar solamente el músculo o los tendones o ligamentos, ¿no? O sea, esos
son movibles, es más fácil reacomodar. Ok, bueno, alteración congénita y esta afecta todo, ¿no? Cuando tenemos una artrogriposis o artrogrifosis, es un síndrome en realidad en donde tenemos trastornos del hueso, trastornos de las cápsulas articulares y trastornos de las fibras musculares. Normalmente las fibras musculares no se desarrollan desde el nacimiento de manera completa, son más cortas, están hipoplásicas, y entonces no alcanzan a desarrollarse de manera completa y esto ocasiona a su vez que haya una deformidad mayor. Normalmente estos individuos tienen problemas desde el momento del nacimiento, porque no pueden tener un nacimiento normal, porque no pueden estirarse de manera normal y muchas veces este tipo de trastornos del sistema musculoesquelético van de la mano con trastornos de tipo neurológico. Entonces es muy frecuente también que tengan alteraciones de médula espinal, que no se puedan mover, que tengan problemas a nivel de vago, que tengan problemas de mal movimiento de peristaltismo, ¿no? Entonces normalmente este sí es un trastorno que suele ser incompatible con la vida, ¿no? Entonces, vean este becerrito, no hay manera de que ese becerro hubiera nacido de manera normal, porque no puede enderezar la cabeza, ¿no? O sea, puede ser si lo sacan, literalmente, si lo sacan por cesárea, ¿no? Puede ser incluso que esté vivo, ¿no? O sea, va a respirar porque internamente sus tiene pulmones, tiene corazón, tiene un sistema cardiovascular y respiratorio eficiente, pero no puede modificar su postura. Entonces, lo que les decía, problemas de locomoción suelen ocasionar la muerte de los individuos, ¿no? O sea, ¿cómo se va a parar este individuo a poder mamar? No hay manera, no puede modificar su postura. Puede ser que tenga movilidad de los miembros posteriores, pero no tiene movilidad en los miembros anteriores. ¿Ok? Entonces, pues ahí tienen alteraciones en realidad múltiples. Y esta sí es un trastorno que suele ocasionar justamente la muerte a los individuos. Y si nacen vivos, yo creo que aquí sí por humanidad sí aplica el término eutanasia, ¿no? Porque además puede ser que los nervios o no se desarrollen o estén sobreestimulados. Entonces, como sea, no les va bien a estos individuos. Se puede presentar en cualquier especie y afortunadamente en ninguna es frecuente, y la artrogrifosis se ha relacionado principalmente a tanto al consumo de sustancias teratogénicas en el embarazo como a radiaciones. ¿Ok? Así es, si sucede en la naturaleza, pues normalmente se quedan ahí. Normalmente las madres, ¿no? Hacen lo posible por ayudarle a la cría. Pero cuando se dan cuenta que la cría ya no tiene posibilidad de moverse, entonces la madre lo que hace es lo deja para que se muera lo más rápido posible. Porque si la madre está allí, lo está intentando alimentar y lo está eh, cuidando del cambio de temperatura y demás, solamente prolonga su agonía, ¿no? Entonces su instinto es, si no se puede mover por sí mismo, sobre todo en los herbívoros, ¿no? O sea, si no se puede mover por sí mismo, no prolongan la agonía y se mueven. Alguna vez me tocó justamente con una jirafa ver, hubo el nacimiento de su cría y primero fue un parto complicado, porque acababan de meter
otras especies era en un zoológico, entonces había otras especies en el exhibidor, entonces estaban todos como muy tensos y el macho, ¿no? El macho jirafa, lo que hizo fue como mantener a todos a raya. Era impresionante para nosotros que lo estábamos viendo, ¿no? Desde el punto de vista de etología, ver cómo mantuvo a todos a raya, así de ya se hacen a un lado y la dejan parir, y hasta que eso pasó, nos corrió incluso a los humanos que estábamos por ahí. Entonces fue que ella pudo parir, pero se tardó mucho tiempo en el proceso de parto. Y la hembra, entonces, ya que finalmente pudo nacer la cría, ya lo que hizo la hembra fue estar ahí con la cría, intentar levantarla, hacerla, y la cría no tenía, intentaba parar y se caía, y se intentaba parar y se caía, y finalmente llegó un momento, estuvo, yo creo que como 2 horas la hembra, la lamía, la paraba con la cabeza para que se levantara, y se paraba y ¡pum! Se volvía a caer la jirafita recién nacida, ¿no? Entonces estuvo, llegó el macho, entre los dos la intentaban levantar, estuvieron ahí un buen rato hasta que se dieron por vencidos de no pueden mantenerse por sí mismos, y se retiraron. No, entonces así de, pues, todavía está ahí, está viva. Ah, y entonces ya saben, como buenos veterinarios, que vamos a hacer nuestra misión, ¿no? Y fuimos corriendo a levantar a la cría, y entonces ya se mantuvo con crianza artificial, y un par de meses después, perdón, algo hice, un par de meses después la jirafita murió, ¿no? No tenía un trastorno tipo artrogrifosis, pero tenía un trastorno cardíaco, ¿no? Entonces, pero bueno, es como, sí es triste, ¿no? Pero pues acuérdense que nuestra función no solamente es ayudarlos a mantenerse vivos, sino que tengan la mejor calidad de vida. Un individuo en estas condiciones no tiene una calidad de vida óptima, ¿no? Eso es como importante no perderlo de vista. Ok, hablando de hueso, ¿no? Este es el diagrama, nada más para que se acuerden que el hueso es una estructura que está viva y que está en constante recambio, aunque su proceso es más lento, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, el ciclo de vida de un eritrocito? ¿Cuánto tiempo vive un eritrocito? Eso sí, se lo saben, porque además lo acaban de ver en patoclínica. Pero ellos no me dicen, ya los perdí, se fueron, no existen. ¿Qué onda? 100 días, más o menos. Entre 60 y 90 días es más o menos como el ciclo de vida, ¿no? Entonces, 100 días son casi, bueno, 90 días son como 3 meses. Ese es el ciclo de vida de un eritrocito, ¿ok? El ciclo de vida de un osteocito puede ser como de 5 veces más. Entonces también mueren, ¿no? Y se están formando, pero el periodo es mucho más largo, ¿ok? Entonces, justamente los osteoclastos son las células que se encargan de ir haciendo toda esta remodelación ósea, y los osteoblastos son los que van formando toda la matriz osteoide. Dentro del hueso ya formado como tal quedan estos chiquitos que son los osteocitos, ¿no? En donde ya nada más están ahí para seguir nutriendo a la matriz osteoide, pero el osteocito como tal ya no sigue produciendo más matriz osteoide. Son los osteoblastos. Bueno, no lo siguen produciendo a menos de que haya un estímulo, y ese estímulo normalmente puede ser un estímulo hipóxico que empiece a hacer que se produzca más matriz osteoide. Entonces, en relaciones en un hueso normal, normalmente tenemos una mayor cantidad de osteocitos que de osteoclastos, pero tenemos que tener un equilibrio entre ambos para que el hueso se siga dando este fenómeno de manutención.
En los individuos que están en crecimiento, evidentemente esta tasa es mayor, sobre todo porque los osteocitos tienen un metabolismo aún mayor, ¿ok? Y justo cuando se cierran las placas de crecimiento, las placas epifisiarias, y normalmente esto sucede poco tiempo después de que se da el estímulo de las hormonas sexuales, ¿no? Es que se da este cierre de las placas epifisiarias en los mamíferos. Entonces es ya en donde ya ese hueso ya no puede seguir creciendo a lo largo, ¿ok? Entonces, bueno, eso nada más como para tenerlo en cuenta. Como trastornos del desarrollo tenemos a la condrodisplasia, que es justamente donde tenemos el hueso crece normal, ¿no? De la parte, digamos, a lo grueso a posicional, su crecimiento es normal, pero su crecimiento longitudinal o endocondrial no es adecuado. Entonces, los huesos son cortos, pero son anchos, ¿no? Esas son como características de un individuo condrodisplasico. Fácilmente volteen a ver a un bulldog, ¿no? Es un individuo, una vez que uno ve un bulldog, ya no se le olvida lo que es un individuo condrodisplasico. Huesos gruesos, pero muy cortos, ¿no? Entonces, este tipo de alteraciones que son justamente a nivel de cartílago, termina por afectar a hueso y normalmente no nada más tiene alteraciones a nivel de los huesos de manera que son de tamaño más corto, ¿no? También tienen otro tipo de alteraciones internas. En el caso de los bulldogs, bueno, pues hay también están acortados los huesos maxilares, por eso es que son tan chatos, y muy frecuentemente lo que sucede también en estos individuos es que el paladar blando se desarrolla normal, pero como tienen acortado lo de la cara, ¿no? O sea, los huesos de la cara están acortados, pero el paladar se puede desarrollar de manera normal. Entonces es muy factible que estos individuos que tienen condrodisplasia, es muy fácil que puedan tener entrampamiento de epiglotis. La epiglotis se atora, ¿no? Se atora justamente con, eh, con el cartílago cricotiroideo, se atora y los individuos mueren de asfixia, ¿no? Entonces, sobre todo este tipo de alteraciones del entrampamiento de epiglotis sucede cuando están muy sobresaltados, ¿no? Entonces, no resisten este tipo de sobresaltos estos individuos. Entonces, no nada más es lo que se observa, ¿no? Sino las alteraciones. También es frecuente que individuos con condrodisplasia tengan alteraciones en otros cartílagos y los cartílagos traqueales también es frecuente que se vean afectados. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos justamente del colapso traqueal, ¿no? Eso se presenta porque los cartílagos de la tráquea, ¿se acuerdan? Normalmente el cartílago de la tráquea es como una C, nada más que una C invertida, ¿no? Como una C o una U si la quieren ver para arriba. En este caso se abren, ¿no? O sea, no se desarrollan de manera completa, no se terminan de cerrar y entonces están muy abiertos y esto ocasiona que aquí justamente esté la mucosa de la tráquea y cuando hay, otra vez, cuando hay un sobreestímulo, ¿no? Cuando hay un problema respiratorio mayor, entonces el hecho de hacer inspiraciones forzadas puede ocasionar esto y se cierra. La mucosa se queda pegada con la mucosa del otro lado de la tráquea y literalmente ya no pasa aire. Entonces hay muchas más alteraciones en un individuo condrodisplasico que solo esta desproporción que se observa a nivel de huesos, ¿no? O sea, normalmente se presentan alteraciones en cartílagos de manera general, ¿sale? Ok, el enanismo
Este no es enano, pero bueno. El enanismo como tal es una alteración autosómica. En algunas especies es recesiva, en algunas otras especies es genética, y en muchos casos, cuando es una anomalía autosómica recesiva y se presenta de manera doble, puede llegar a ser fatal, sobre todo cuando no es recesivo sino dominante, ¿no? En el caso del cóndor de California, ¿se acuerdan que ya les había hablado de lo que había pasado? Bueno, pues estos también tienen un gen condrodiplásico que es recesivo y ya también ocasionó problemas en esta misma especie, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que están observando es un Siberian Husky que tiene problemas de malformación en los miembros anteriores, y aquí están viendo un Siberian Husky que es enano, ¿no? O sea, tiene condrodisplasia. Entonces vean, el tamaño del cuerpo es normal, sin embargo, las patas son más cortas de lo que debería de tener. Ahorita vamos a ver qué le pasó además a este Siberian de acá. Ok. Otra alteración que se puede llegar a presentar, sobre todo a nivel histológico, es cuando no tenemos suficiente cantidad de osteoclastos. Cuando se pierde esta relación entre osteocitos y osteoclastos y faltan osteoclastos, entonces los osteoblastos, ¿no?, están produciendo justamente esta matriz mineralizada, pero no hay quien se encargue de hacer la remoción ósea. Esto es por un defecto, puede ser un defecto genético de los osteoclastos, o bien puede ser un efecto tóxico de algo que esté ocasionando la muerte de los osteoclastos. Y lo que va a suceder entonces ahí es que no se puede, más bien el hueso queda como con mucho hueso, ¿no? Pero no tiene, entonces es un hueso muy duro, pero tiene poca resistencia justamente porque es muy duro, ¿no? Lo que le brinda justamente a los huesos la fuerza tiene que tener un balance entre fuerza y resistencia. Si no, si fuera algo demasiado fuerte, pero que no tiene esta resistencia, se puede llegar a tronar. Entonces, justamente la resistencia a los impactos, por ejemplo, se lo da la médula, ¿no? Esta capacidad de aceptar el impacto y poder hacer algo con esta fuerza de impacto, es la médula la que le ayuda. Cuando quitamos la médula y ponemos puro hueso, entonces es muy fácil que un impacto muy fuerte ocasione que se truene ese hueso. Y normalmente eso es lo que pasa en estos individuos, además de que si no tienen una médula ósea suficiente o adecuada, pues entonces no van a tener una producción adecuada de elementos de la sangre y van a tener problemas principalmente de anemia, pero anemias, plaquetopenias, linfopenias, todas las penias que se les ocurran, justamente porque no hay una médula ósea suficiente que sea funcional, ¿no? Entonces, son huesos que son muy gruesos, pero al mismo tiempo son muy frágiles porque no aguantan, no tienen la misma resistencia, ¿sale? Entonces, aquí están viendo la imagen, el hueso de la izquierda es el hueso normal, vean una médula ósea roja, ¿no?, activa, y el hueso de la derecha no tiene casi médula, ¿no? Es hueso, 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 y a lo mejor aquí hay un cachito de médula, pero todo lo demás es puro hueso. Entonces, si no hay una médula ósea normal, pues van a tener individuos anémicos. Entonces, si bien este trastorno puede ser genético, hay algunos virus como el pestivirus de la diarrea viral bovina que puede llegar a ocasionar este tipo de alteraciones en los individuos, ¿no? Entonces, es relativamente frecuente que se den casos de osteopetrosis asociados a diarrea viral bovina.
Entonces, ese es el esquemita, esto sería lo normal, y en la osteopetrosis, pues nada más no tenemos suficientes osteoclastos y lo que tenemos pues son muchos, aparentemente muchos osteocitos, ¿sale? Entonces, bueno, es raro que se observe la osteopetrosis en pequeñas especies, pero ya les decía, en diarrea viral bovina y en aves, en infecciones como leucosis aviar, también puede ocasionar osteopetrosis. Entonces, en el caso de las aves, aparentemente este retrovirus de la leucosis ocasiona justamente la muerte de los osteoclastos y por eso es que se dan estos trastornos de osteopetrosis. Ok, hasta aquí dudas, preguntas, comentarios. No, pero estoy claro. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a ver trastornos degenerativos del hueso. Y aquí uno de los más conocidos, de los más frecuentes en individuos adultos es la osteoporosis. ¿Ok? Y la osteoporosis es cuando el hueso no se forma de manera normal. Entonces, normalmente el hueso trabecular es más delgado de lo que debería de ser. Y aquí, bueno, pues igual, ¿no? O sea, demasiada médula, pero poca estructura ósea también convierte a estos huesos en huesos muy frágiles. Entonces es muy fácil que haya fracturas. O sea, los dos extremos ocasionan alteraciones similares. Por eso es que el hueso tiene que tener este equilibrio entre la parte externa dura y la parte interna blanda, que es justo lo que le permite esta mayor resistencia. ¿Sale? Entonces, causas para la osteoporosis, estados de emaciación, ¿no? Ya sean emaciaciones por deficiencias nutricionales crónicas o emaciación por, normalmente cuando tenemos emaciación, por ejemplo, derivada de trastornos de cáncer, esta emaciación secundaria a algún tipo de cáncer, no da tiempo a que tengamos osteoporosis, pero hay ocasiones en donde el tratamiento sí ayuda a mantener a los individuos y de todas maneras se da la osteoporosis, ¿no? Entonces, bueno, cualquier causa que sea la emaciación puede dar este tipo de alteraciones. Parasitosis, sobre todo cuando tenemos parasitosis severas, ¿no? Enfermedad crónica desgastante. Esta se puede llegar a presentar asociada en herbívoros, principalmente bóvidos, ¿no? Asociada a un prión. De manera crónica se pueden llegar a dar estos trastornos de osteoporosis. Deficiencias en la dieta principalmente de calcio, ¿no? Es evidente que puede llegar a ocasionar la osteoporosis, pero también deficiencias de cobre o de manganeso, que no está aquí, pueden llegar a ocasionar también problemas de osteoporosis. Problemas de hiperadrenocorticismo, ¿no? También cuando hay desbalances a nivel de esteroides, ya sean endógenos o exógenos, pueden llegar a ocasionar osteoporosis. Inactividad física prolongada, ¿no? Cuando hay una inactividad física, entonces el hueso pierde la necesidad justamente a resistir, digamos, el impacto, se empieza a atrofiar. Primero se van atrofiando los músculos, después se puede atrofiar la grasa y finalmente termina por atrofiarse el hueso. Y entonces aquí también se vuelven huesos muy frágiles, ¿no? Entonces se ha visto también que trastornos endocrinos suelen ocasionar este tipo de alteraciones y en el caso de humanos, porque no en todos los primates se presenta, pero en humanos después de la menopausia es justamente muy frecuente que este desequilibrio hormonal
ocasione justamente estos problemas de osteoporosis, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nada más es como relevante tenerlo en cuenta para que no se junten varios de estos padecimientos en el mismo individuo, ¿no? O padecimientos o trastornos, ¿sale? Consecuencias, evidentemente, de una osteoporosis, pues fracturas. Esta es una fractura de aparentemente fémur, ¿no? Es una fractura bilateral, pero vean el grosor del hueso, o sea, está súper delgadito. Vean esto en comparación. ¿Me estoy adelantando o atrasando? Ah, todo eso me lo salté. Ok, yo les quería enseñar esto. Vean la osteoporosis, ¿no? Está extremadamente grueso el hueso y acá vean lo delgadito que está. ¿Por qué no me dijeron que me salté esto? Bueno, me lo salté, pero ahí está. O sí lo habíamos visto y nada más no me acuerdo. No creo, pero bueno, vean el grosor del hueso normal y el grosor de un hueso con osteoporosis. Normalmente son más delgados. Hay, digamos, estándares, sobre todo en humanos, en donde indican cuál debe de ser de acuerdo al peso, sobre todo, ¿no? Cuál es como el estándar normal o ideal de acuerdo al peso, porque esto nos habla de la resistencia del cuerpo para lo que tiene que resistir, ¿no? Entonces, siempre va como de la mano. Pero otra vez recuerden que el hueso es una estructura viva que está en constante recambio, entonces puede cambiar, ¿no? Siempre que cambien el metabolismo y le den la posibilidad, puede cambiar, solamente que los cambios se llevan mucho más tiempo. Para llegar a estas alteraciones de osteoporosis, evidentemente le lleva mucho más tiempo a el hueso llegar hasta algo como esto, ¿no? No es como de manera directa. Ok. La contraparte en individuos jóvenes, ¿no? De la osteoporosis, porque la osteoporosis se presenta solamente en individuos que ya terminaron su ciclo normal de crecimiento, ya están cerradas las placas epifisiarias y se presenta este proceso de atrofia, digamos, del hueso, entonces en individuos adultos. El raquitismo, normalmente lo que sucede es en individuos juveniles, ¿no? Individuos que están en etapas de crecimiento, en donde se cierra antes de tiempo las placas de crecimiento, ¿no? Se cierra justamente el cartílago de crecimiento, se empieza a osificar antes de tiempo y normalmente lo que ocasiona es que se vayan deformando los huesos. Entonces aquí lo que están viendo en este becerrito, ¿no? Es que se cerraron las placas de crecimiento, están engrosadas y ya a lo mejor el hueso ya no va a crecer suficiente y como no tienen tampoco la fuerza suficiente, empieza a haber cambios posturales en este cierre prematuro de las placas de crecimiento y esto a su vez empieza a ocasionar cambios en la postura para poder retener, digamos, o poder mantener el cuerpo, ¿no? Empieza a haber cambios posturales y esto a la larga va a traer otras alteraciones óseas, ¿ok? ¿Se acuerdan el Husky que les enseñé hace rato? En la del enanismo que les dije, ese tiene otra alteración. El Husky de la izquierda, el adulto que tiene casi un tamaño normal, si se acuerdan, tenía exactamente esto, ¿no? Tenía los miembros hacia adentro porque seguramente de chico debe de haber presentado raquitismo. Siguió creciendo, se corrige, pero no se corrigió de manera correcta. Cuando el hueso ya empieza a crecer chueco, se necesita hacer algo, normalmente una
cuestión externa para enderezarlo. No es suficiente el cambio de los músculos, no suele ser suficiente porque el músculo tiende a regresar a la forma o la postura que tenía antes. Entonces, se requeriría, ¿no?, que sí hubiera como un ejercicio o algo que ocasionara justamente esta modificación constante. Entonces, aquí están observando en niños, ¿no? Justamente en donde se dan estos procesos de hipoproteinemia, no se desarrollan los huesos de manera normal, por eso suelen ser de tamaño más chiquito de lo normal y los huesos se van deformando. El cambio de postura y la deformidad es para poder mantenerse derechos, ¿no? Si se fijan, les dijeron derechitos y los 3 enanos, enanos es de cariño, no porque estén enanos, ¿no? O sea, son niños y se pueden modificar afortunadamente. Y los 3 se pusieron muy derechos, pero para mantener la espalda recta, los huesos de las piernas normalmente son los que se van deformando. Entonces, si se fijan, todos tienen las rodillas sumidas y esa es una postura que hace el cuerpo de manera normal. Pega las piernas, pega las rodillas, abre las piernas para mantener la postura derecha, ¿no? Hay evidentemente también este tipo de alteraciones se pueden dar por deficiencias nutricionales, deficiencia de calcio o por deficiencias o falta a la exposición solar. Entonces, si no hay exposición solar, la vitamina D no se acaba de transformar y no se fija el calcio. ¿Ok? Entonces, eso también se vuelve importante. O en lugares en donde no hay suficiente fósforo en, eh, en el suelo y por lo tanto en las plantas de la región, o por el contrario, en donde hay demasiado fósforo, ¿no? Entonces hay una hiperfosforemia y se pierde el equilibrio calcio-fósforo interno. Pero cuando hay una hiperfosforemia, vamos a ver qué otra alteración se produce. Pero normalmente, además de estas alteraciones que se presentan aquí, son muy evidentes a nivel de los miembros, ¿no? También se pueden llegar a presentar alteraciones en los huesos axiales, pero sobre todo a nivel de costillas y sobre todo a nivel de los cartílagos. Entonces es muy frecuente que haya un sobrecrecimiento de los cartílagos y esto es lo que se conoce como el rosario raquítico. Aquí en la unión de las costillas, en la costocondral de las costillas, es justamente en donde tienen este sobrecrecimiento, ¿no?, del cartílago y entonces se ven muchas bolitas en donde tenemos la unión costocondral, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nada más como para tenerlo en consideración. Esto se puede modificar, sí, siempre y cuando se modifica la alimentación, la exposición al sol y lo que les decía, para hacer esta modificación del hueso, normalmente se necesita, si no se han cerrado las placas de crecimiento como en estos niñitos de la foto, si no se han cerrado las placas de crecimiento, normalmente ponen como un apósito externo, ¿no? Una vara que les enchueque, digamos, las piernas, que en realidad lo que está haciendo es enderezárselas, pero evidentemente es muy molesto al principio, ¿no? O sea, su conformación ya está hecha de esta manera, ya están acostumbrados a estar así de esta manera y enderezarles el hueso, que es un proceso que lleva mucho tiempo, es muy molesto porque les ponen placas de fijación, ¿no? Para que se enderecen los huesos, pero como han estado acostumbrados a estar chuecos, el cambiar la postura suele ser muy doloroso. En individuos en donde ya se ha cerrado la placa de crecimiento, entonces ahí es aún mayor el,
la consecuencia, porque si ya se cerró la placa de crecimiento y dejan a un individuo así, ¿no? Con estas alteraciones, al rato va a tener problemas a nivel de columna, ¿no? Entonces, y eso sí va a ser muchísimo peor. Entonces, normalmente lo que hacen aquí es fracturan intencionalmente los huesos para pegarlos de manera derecha y que se enderecen. Entonces, si era molesto el hecho de tener un apósito que lo mantuviera derecho, la reparación de una fractura, pues evidentemente es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues no es tampoco como que sea tan fácil. La alteración principal que se observa en el raquitismo es justamente a nivel del cartílago. En las placas de crecimiento, aquí lo que están observando es el cartílago normalito, ¿no? Este cartílago se va mineralizando y se empieza a osificar y entonces pasa el cartílago a hueso, pero en los casos de raquitismo lo que tenemos es que estos condrocitos o condroblastos ya no están puestos de manera ordenada, entonces tienen como un crecimiento anormal, ya no están arreglados, normalmente se ven, lo que pasa es que la imagen histológica no salió parejito, pero bueno, si aquí se fijan, estos condroblastos están acomodados en hileritas y lo que observamos acá es que ya les da como lo mismo, están puestos en donde sea y ya no están, digamos, como a la misma línea, ¿no? Entonces empieza a haber errores justamente en el proceso de osificación. Entonces, bueno, pues ahí aquí evidentemente si hay error a nivel del cartílago, de la placa de crecimiento a nivel de cartílago, pues evidentemente el hueso no va a osificar de manera normal. ¿Ok? Esto es cómo se da el crecimiento normal del hueso y en el raquitismo, pues no se da este proceso de maduración normal del cartílago, justamente porque son los condroblastos los que no están, los condroblastos los que están proliferando, pero no se desarrollan de manera normal, entonces no maduran y por lo tanto no se da una osificación correcta, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nada más algo de lo que se ve. Osteomalacia es justamente lo que sucede en individuos adultos, ya se cerró la placa de crecimiento, ¿no? Ya está cerrada, pero hay un reblandecimiento de los huesos por falta de vitamina D o por falta de exposición a la luz solar o porque no haya suficiente cantidad de calcio, porque no se pueda utilizar la vitamina D de manera adecuada. En individuos con síndrome inflamatorio intestinal, ¿no? Con síndrome de mala absorción intestinal, se pueden llegar a dar casos de osteomalacia. Cuando hay un síndrome de mala absorción intestinal, justamente ni se absorbe de manera correcta los alimentos, ¿no? Y esto a la larga, además de ocasionar hipoproteinemias, anemias y demás, también tiene una repercusión a nivel de la vitamina D. Entonces no se activa de manera correcta la vitamina D y entonces empieza a haber efectos o cambios a nivel de osteomalacia en estos individuos. Dejen que les enseñe. No. Ok. Lo que quiero es enseñarles, no vienen las imágenes de la osteomalacia, pero bueno, normalmente lo que sucede pues es muy parecido a lo que pasaba en el raquitismo en individuos jóvenes, ¿no? Hay un desbalance justamente con el calcio a nivel de los
huesos. Y las causas en estos individuos, bueno, pues les decía, es un problema de mala absorción, puede ser hipoproteinemias, problemas en el metabolismo de la vitamina D, normalmente adquiridos, porque si fueran congénitos hubieran tenido raquitismo, ¿no? Y muy frecuentemente insuficiencia renal es una de las principales causas de la osteomalacia. Entonces, primero tenemos esta insuficiencia renal, el hueso se empieza a volver más delgado, pero cuando esta insuficiencia renal es crónica, entonces el organismo compensa, ¿ok? Pero compensa la lesión ósea, esta deficiencia, digamos, en la formación de hueso, y entonces se da un proceso de reparación en los huesos. ¿Y cuál es el proceso de reparación que se da si se rompe un hueso, ¿no? ¿Cómo se repara este hueso? ¿Cómo se da el proceso de reparación? Vuelvan aquí. ¿Nunca nadie se ha fracturado un hueso? Ya los perdí, me dejaron hablando sola. Ok, gracias. Bueno, a ver, qué bueno que no se han fracturado huesos. Alex, cuando te fracturaste el hueso, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hacen cuando se fracturan? Los osteoblastos y los osteoclastos son los que se van a encargar después de osificar. Pero para que se puedan osificar, ustedes tienen su hueso y se rompe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando se da este rompimiento del hueso? Se rompe y normalmente lo que hacen es los tienen que inmovilizar. Primero lo tienen que, si el hueso se rompió, normalmente pierde justamente la forma, ¿no? Entonces cambia de posición, tienen que hacer retracción y tienen que volver a poner, ¿no? A posicionar enfrente los dos extremos del hueso. Y después de que lo enderezan, lo inmovilizan y se forma justamente un callo óseo. Este callo óseo que se forma en el hueso cuando se da una fractura es tejido conectivo fibroso, ¿no? Entonces, normalmente si hubo ruptura de hueso, lo más frecuente que vayan a hacer es que vayan a poner en humanos o en animales, se pone el yeso. Entonces, a veces no alcanzamos a ver justamente cómo se va formando este callo óseo. La función, además del yeso, además de inmovilizar, es que el callo óseo se haga justamente en esta manera, ¿no? O sea, se haga justo de manera ordenada en el sitio, ¿no? Por eso es que se inmoviliza y por eso es que queda derecho, para que no se hagan callos óseos grandes. ¿Alguna vez han visto a un individuo que haya tenido una fractura en algún hueso en donde no se haya inmovilizado? ¿No? Entonces normalmente los callos óseos se hacen muy grandes y puede incluso haber pseudoartrosis en estos individuos. Pero bueno, entonces se fractura, se endereza y el mecanismo normal de reparación del hueso es a través de tejido conectivo fibroso. Posteriormente, este tejido conectivo sufre metaplasia y entonces es cambiado por cartílagos, posteriormente por osteoblastos, ¿no? De condroblastos a osteoblastos para que se vaya nuevamente formando el hueso normal. Ese es el proceso normal, digamos, de reparación del hueso. Cuando tienen un proceso de osteomalacia y empieza a haber este proceso de degeneración del hueso, ¿no? No se ha roto, pero se está degenerando, entonces el organismo, primero, cuando tenemos una insuficiencia renal, sufre de osteomalacia el hueso y después van a tener osteodistrofias fibrosas porque el organismo
repara ese hueso que se está perdiendo con tejido conectivo fibroso. Entonces, ese hueso que se está perdiendo a falta de calcio o de vitamina D empieza a ser reemplazado por tejido conectivo fibroso, ¿ok? Entonces hay normalmente aquí lo que hay pues ya es un proceso de deformidad ósea, ¿no? Y hay un reemplazo del hueso, de esta placa mineralizada, calcificada, que es lo que es el hueso, por tejido conectivo fibroso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este hueso, ¿no? Va a ser muy flexible, pero no va a ser tan firme. ¿En dónde sucede esto? Pues si es un trastorno, si se está presentando un trastorno generalizado, normalmente en los huesos que más se utilizan son los que se van a ver principalmente afectados. Y los huesos que más se utilizan en el individuo, cualquiera podría pensar, ay, las piernas, las manos. No, normalmente lo que más se utiliza son los maxilares para masticar. Entonces, es muy frecuente que estas alteraciones se vean justamente a nivel de maxilares. Entonces, si se fijan, ¿no? Las causas pueden ser variadas, pero estas mismas de acá, enfermedades hepáticas crónicas, insuficiencia renal crónica, insuficiencia de fósforo en la alimentación o los medicamentos que se utilizan, eh, todos los que se utilizan para crisis epilépticas, a la larga suelen ocasionar este tipo de alteraciones, ¿no? Normalmente lo que se utiliza para crisis epilépticas son tranquilizantes, todas las fenotiacinas, todo eso suelen ocasionar este tipo de alteraciones cuando se utilizan de manera crónica, ¿ok? Desbalances a nivel de paratiroides suele ocasionar este tipo de alteración, entonces ya sea una paratiroiditis, ¿no? O una hiperplasia de la paratiroides primaria puede ocasionar este tipo de alteraciones, pero las más frecuentes son las secundarias. Y las secundarias son derivadas justamente de insuficiencia renal, de un desbalance calcio-fósforo, ¿no? En caballos, normalmente dietas ricas en fósforo o dietas de deficiencia de calcio es que puede ocasionar este tipo de alteraciones. Normalmente el salvado, que es algo que se les da mucho a los caballos, ¿no? Tienen grandes cantidades de fósforo. Entonces, en individuos adultos que hayan sido mantenidos mucho tiempo con dietas ricas en salvado, es que se pueden dar este tipo de alteraciones. ¿Sale? Entonces, bueno, dejen que les enseñe bueno, cuáles son las alteraciones que se pueden llegar a presentar. Pues evidentemente, macroscópicamente lo que observan es este incremento de tamaño de los huesos aparentemente, pero en realidad el hueso no tiene una firmeza adecuada, ¿no? Entonces los huesos están reblandecidos y es muy fácil, por lo tanto, que pierdan las piezas dentarias y entonces se complica el problema, ¿no? O sea, teníamos de por sí una mandíbula que es muy frágil y además de todo pierde piezas dentarias y de por sí no tenía una buena alimentación, ahora menos puede comer y entonces esto se va agravando, ¿no? Les quería enseñar un perrito, ok, ahí están viendo un Doberman, ¿no? Y normalmente en perros o en grandes felinos, el daño renal crónico es lo que suele ocasionar este tipo de alteraciones con mayor frecuencia para nosotros en individuos adultos, ¿ok? Entonces, normalmente enfermedad renal crónica puede llegar a ocasionar esto. Entonces, vean el hocico de este Doberman, ¿no? O sea, literalmente le están doblando la nariz, ¿no? Se toca con la nariz la base de la lengua y o sea, ya no hay hueso. Su hueso fue reemplazado
por tejido conectivo fibroso, ¿no? Entonces, es, digamos, más o menos lo que está pasando en este proceso de remodelación del hueso, es lo que pasaría en la fractura, nada más que en la fractura, de manera ideal y en el mundo perfecto, se compensa esta fractura y entonces se vuelve a osificar. Pero aquí justamente como el problema es que no hay una osificación adecuada, pues queda solamente el hueso como tejido conectivo fibroso. ¿Ok? Bueno, nos quedan 4 minutos. Vamos a dejarla aquí. ¿Alguien quiere entrar? Y pues si no, ok, si no hay más dudas, preguntas o hay comentarios, nos queda todavía por terminar, pero pues esta es la última clase. El día de mañana nos vemos para entonces, cualquier situación que quisieran ver, porfa, me pueden mandar un mensajito si quieren verla desde antes. Dana, ¿andas por aquí? Ok, ¿todo bien? ¿Ya acabaste? Ok, perfecto. Sale, vale. Muchas gracias. Ok, bueno, pues entonces ha sido, manden. Sí, bueno, acuérdense que para que el cuadro cuente, tiene, o sea, cuenta realmente como un punto, tiene que estar así como perfectísimo, ¿sale? Pero la calificación es lo que les digo que tengo que revisar, pero si les dije que la calificación de los cuadros es sobre el examen, va sobre el examen. Entonces, aunque haya estado reprobado, si alcanzan el punto completo. Ojo, si estaban reprobados como con 5 y cacho, pero si están reprobados con 3, pues un punto más sigue siendo 4, entonces pues no hace tanta diferencia, pero espero que no sea el caso. Entonces déjenme que los cheque, ¿no? Ya ahí sería aprobada la calificación, digamos, de esa parte. Entonces, hasta ahí, si esa es el conflicto, así contaría. Rebeca, adelante. Doctora, pero hay unos cuadros que ya tenemos calificados. ¿Esos los va a revisar otra vez? No, eso ya nada más. Lo que tengo que hacer es promediar con lo demás. Ah, ok, o sea, se refiere a los, creo que nos falta Repro, Uri y los últimos dos, ¿no? Sí, lo que sea que hayan subido. Ok, Ya. Ujú. Repro, Uri, piel y nervioso. Ok, no, el cuadro sí cuenta para quien está diciendo que, ay, entonces sí es menos del punto, no, o sea, si el cuadro no tiene el punto, pero tiene punto 9, pues entonces se sube punto 9, eso es lo que quiero decir. A lo que voy es que no necesariamente por haberlo hecho es un punto, ¿no? Es la parte proporcional de la calificación, pero eso cuenta, ¿no? O sea, sí sea punto 5 sigue siendo un maravillosísimo punto 5 sobre la calificación del examen. ¿Ok? Entonces, ¿qué más queda pendiente? Me tienen que decir para que yo quite